Guayaquil es la ciudad más poblada y grande del Ecuador. La ciudad se divide en 16 parroquias urbanas. En la parroquia Rocafuerte se encuentra el complejo deportivo Miraflores. El perímetro del complejo está limitado en su interior por un ramal del estero Salado. Lo primero que tenemos que tener bien claro, que ese brazo que está usted hablando forma parte de todos los brazos y el estero del Golfo de Guayaquil, de la ciudad hacia el Golfo. Hay instituciones como el Ministerio del Ambiente, el municipio de Guayaquil, que están haciendo grandes esfuerzos, realmente grandes esfuerzos para descontaminar y para mejorar la calidad del agua en los esteros salados. Pero no es solamente el esfuerzo del gobierno, sino nosotros, la ciudadanía. ¿Qué estamos haciendo? Yo preguntaría a la gente y a usted, ¿qué está haciendo por ese estero? Una de las cosas que podemos hacer y no esperar que el gobierno lo haga, sea el central, sea el municipal, sea el provincial, es cambiar la conciencia de las personas. Y una de las cosas que podemos hacer es comenzar a hacer campañas de concienciación sobre el efecto de la basura en el estero. El momento que nosotros botamos al estero, en el fondo, eso se queda y eso no ayuda al reciclaje y al reflujo del agua de las mareas en el estero. Y eso ayuda a la contaminación del estero. En este estero, la contaminación proviene de las descargas de aguas residuales de las zonas urbanas, tanto industriales y domésticas. Las empresas a orillas del estero Salado y el 42% de las industrias. De este total, el 63% corresponde a las que se elaboran productos alimenticios y bebidas que descargan más aguas residuales. A esto hay que agregarle la basura que bota la ciudadanía. Cuando se calomenen esos troncos, montones de llantas, troncos, esos, hay llenito ahí. Hasta llantas, ahí está llanta, motor está integrado ahorita porque estaba esteros llenos. Me interesa solamente beber nada más. Aquí no interesa a nadie. Uno que yo no soy el dueño de aquí, yo hago así. El momento que la gente no bote basura, el momento que la gente comience a tener conciencia que el estero Salado no es un basurero, que el estero Salado no es que se va a degradar la basura no se degrada, queda ahí asentada y daña a las raíces del mangle y daña el reflujo del agua. Y lo peor, no deja el hábitat para las especies nativas del manglar. Uno de los problemas que las personas tienen, no pensamos que limpiamos nuestra casa, pero estamos limpiando nuestra casa, pero estamos dañando la casa de otro animal que tiene el mismo derecho de vivir limpio como nosotros. Entonces, una de las primeras cosas que ustedes pueden hacer como facultad, como todo, es hacer una campaña de concientización con los actores locales, con las comunidades, con las escuelas, con los colegios, con los hoteles, con todas las personas, con todos los actores del área. Porque si no trabajamos con ellos, así el Ministerio del Ambiente, así el gobierno municipal, así el gobierno estatal gaste millones de dólares, no se va a arreglar, porque el otro brazo para apoyar la conservación somos nosotros los ciudadanos. Yo preguntaría, ¿qué han hecho la gente por su estero Salado? Para concluir, esperamos que el único responsable de reavivar este brazo de estero, el Ministerio de Medio Ambiente, tome las medidas pertinentes y junto a la Facultad de Comunicación Social se emprenda una campaña de comunicación organizacional en miras a resucitar a este brazo de estero agonizante.